Saludos de nuevo en este nuevo cenáculo que el Señor nos concede hacer y ha salido pues el cenáculo, la locución del Roma 20 de noviembre de 1982. Se titula Obedientes puros y pobres. Vivid en mi maternal predilección, respondiendo a mi llamada a la oración y a la confianza. Dejaos formar cada día por mí, hijos predilectos. Os quiero dóciles y obedientes al querer del Padre, en la perfecta imitación de mi Hijo Jesús. Por esto debéis ser siempre obedientes a la Iglesia. La virtud que amo más en mis hijos sacerdotes es la de la obediencia. Hoy debéis dar ejemplo a todos obedeciendo con alegría a vuestros superiores, especialmente al Papa. ¿Cómo es posible que cuando él habla muchos hoy ya no le escuchan? Que cuando él dicta disposiciones no se le obedece. A veces comienzan a desobedecerle algunos de mis hijos obispos y sacerdotes. De este modo la Iglesia está verdaderamente amenazada en su unidad interior. Os quiero puros en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Por la pureza de la mente veréis con más claridad la verdad y le seréis siempre fieles. El Evangelio de Jesús se os mostrará con todo su divino esplendor. Por la pureza del corazón llegaréis a la perfecta comunión de amor con Jesús, y Él os hará comprender el misterio de su ardiente caridad. Os haréis verdaderamente capaces de amar a todos, y la llama de su fuego os abrazará y os transformará. Por la pureza del cuerpo probaréis la alegría de encontraros conmigo y de comunicaros cada vez más con los espíritus celestes y con las almas de vuestros hermanos difuntos. La fuerza del espíritu os transformará, liberándoos de las muchas limitaciones de la carne. Así difundiréis en vuestro derredor la luz de la gracia divina y de la santidad. El celibato querido por Jesús y ardientemente pedido por la Iglesia debe ser amado, estimado y vivido por vosotros. Os convertiréis en engendradores de vida para un número inmenso de almas, incluso de vuestros hermanos sacerdotes. Ánimo, hijos míos amadísimos, seguidme en la vida de la vida oculta y de la humildad. Os quiero pobres de bienes y de espíritu. Solo así podréis comprender las ansias y los dolores de muchas personas y participar en las preocupaciones y en los sufrimientos de vuestros hermanos más pobres, de los que no tienen trabajo ni medios para vivir, de los marginados y perseguidos, de los que no cuentan para nada, mientras para mí son los tesoros más preciosos. Quien os encuentre deberá sentir la presencia de la Madre Celeste, que por vuestro medio nuevamente acaricia y consuelo, nuevamente ayuda, aun materialmente, alienta y salva, y a todos abraza y defiende. Bien, pues como siempre pedimos ante todo siempre la luz del Espíritu Santo. Rezamos 3 veces esta oración que la misma Virgen en el libro nos enseñó. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues comenzamos de nuevo la lectura y le pedimos que sea Él quien nos inspire. Vivid en mi maternal predilección, respondiendo a mi llamada a la oración y a la confianza. Veis cómo la Virgen nos llama a lo más fundamental, a la oración y a la confianza. A la oración porque sin mí no podéis hacer nada, dijo Jesús, y nos prometió que todo lo que le pidamos Él nos lo concederá.
Y entonces necesitamos la oración. Es, pues como tantas veces se ha dicho, como el aire para los pulmones, pues nuestra alma necesita así la oración. Nunca debemos olvidar algo que es fundamental, esencial, de sentido común, pero que hoy está ausente de tantísimas personas, y es que somos criaturas. Y en cuanto criaturas necesitamos la oración. Si además eso el Señor Jesús nos enseñó que además de criaturas somos hijos de Dios y nos enseñó esa maravillosa oración del Padre Nuestro. Si Él además, que era Dios, oró y oraba por las noches y tenía tanto que hacer cuando Él les decía a los apóstoles, tengo compasión de estas ovejas porque están como ovejas sin pastor, pues Él dedicaba tanto tiempo a la oración. Por tanto, la oración no es un lujo, no es un apartado un poquitín así, no, es una necesidad absoluta. Lo mismo que necesitar nuestro cuerpo comer o nuestros pulmones respirar, así nuestra alma, nuestro espíritu necesita la oración. Y muchos cristianos, muchos sacerdotes han dejado muchas veces ya la ilusión o han dejado la alegría de ser cristianos porque han abandonado la oración. Y cuántas familias si hubieran orado juntas, si hubieran rezado más, hoy estarían unidas. Creo que este es un déficit tremendo, el de la oración, y la Virgen nos llama de nuevo a la oración, porque es fundamental, no es un lujo. Y a la confianza. Es una oración confiada, porque se lo pedimos a alguien que está deseando darnos. Se lo pedimos a alguien que nos ha manifestado su amor en la cruz, que nos ha manifestado que nos quiere más que a sí mismo y nos ha manifestado que es todopoderoso, porque el que murió en la cruz fue el mismo que hizo toda la inmensa creación con solo su palabra y dijo Dios, y dijo Dios. Entonces a quien nos dirigimos es a un Dios amor y a un Dios omnipotente. Omnipotente es poco, omnipotencia total. No podemos ni imaginar lo que significa la omnipotencia divina. Y por eso tenemos que hacerlo con confianza. Dejaos formar cada día por mí, hijos predilectos. Recordamos en este sentido que Jesús nos dijo que el reino de los cielos es de los pequeños, de los niños. Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y quién es un niño ante todo y sobre todo? Uno que se deja formar. Uno que sabe que no tiene nada más que preguntas. Los niños son los que más preguntan, porque no saben nada y se asombran de todo. Y preguntan precisamente por eso. Y dejaos formar. Cuando ya vamos creciendo, creemos que sabemos mucho, hemos dado mucha autoridad a lo que hemos leído y no siempre, pues, tienen la autoridad de vida. No siempre nos hemos alimentado de alimentos fuertes, buenos. Muchas veces son equivocaciones o son pensamientos humanos y no los divinos. Y María nos pide aquí, dejaos formar por mí. Se lo pide aquí a sacerdotes que han estudiado teología y que han estudiado muchas cosas, cuanto más a todos y cada uno de nosotros, dejaos formar por mí, porque María sabe infinitamente más de Dios y del ser humano que todos los teólogos y que todos los psicólogos juntos. Entonces vamos a pedirle a la Virgen, al Señor, que nos dé la gracia de dejarnos formar por María. Dice, dejad formar cada día por mí, hijos predilectos, por mí, por María, como se dejó formar Jesús. Jesús a quien tuvo como maestra a María y a José. Y María además, desde que era niña, como estuvo al servicio del templo, a ella sí se le permitía saber la escritura y ella conocía la escritura materialmente y espiritualmente porque tenía y tiene como esposo al Espíritu Santo, pues conocía la escritura tanto en lo material como en lo profundo del espíritu que la hizo, que la sugirió, la inspiró, pues nada más y nada menos que al Espíritu Santo.
Entonces estamos en buenas manos y este libro es un libro estupendo para dejarse formar por María. Y luego dice aquí tres cosas que nos pide. Os quiero dóciles y obedientes. Os quiero puros en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Y os quiero pobres de bienes y de espíritu. Nos expresa esos tres deseos. Vamos a ir viendo cada uno de los deseos. Os quiero dóciles y obedientes al querer del Padre en la perfecta imitación de mi Hijo Jesús. Por esto debéis ser siempre obedientes a la Iglesia. Recordamos que siempre Jesús era obediente al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si Jesús, el Verbo eterno, era obediente al Padre, y Él era el que hizo todas las cosas, era la sabiduría, la luz, la verdad, pues con cuanto más razón nosotros tenemos que imitar a ese Hijo Jesús que fue obediente. Debéis ser siempre obedientes a la Iglesia, a la Iglesia. Y en este sentido, la Iglesia es un misterio. Cuando veo que en general esto le tenemos que pedir mucha luz al Espíritu Santo, porque en general cuando oímos la palabra Iglesia, pensamos inmediatamente en el Vaticano, en la jerarquía o en los templos. Y la Iglesia es un misterio infinitamente más grande, pero infinitamente más grande. La Iglesia es la esposa de Jesús, la esposa eterna del Verbo, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios. Tiene tantos títulos la Iglesia porque es un misterio que no, es sacramento universal de salvación. Tantos títulos que nos hablan de que la Iglesia es algo misterioso, algo mucho más profundo de lo que a veces nosotros la podemos identificar. Entonces, seamos obedientes a la Iglesia. Y la Iglesia es algo que viene desde Jesús. Nació del costado de Cristo allí, cuando muere en la cruz. Luego viene el Espíritu Santo para planificarla. Entonces, es un misterio que tiene su raíz ahí y que tiene que beber siempre de esa raíz. Tiene que ir creciendo, pero siempre desde esa raíz. Si quitamos la raíz, la Iglesia ya no es la Iglesia. Sería una falsa Iglesia. Y en este sentido hoy tenemos un grave problema, porque estamos en una confusión tan grande que ya no sabemos dónde está la verdadera Iglesia. La Iglesia ha tenido también momentos tremendos, tremendos en los 2000 años, y nos tienen que servir un poco de orientación en este sentido. Por ejemplo, pues tenemos un momento especialísimo de dolor de la Iglesia, fue el tiempo de los arrianos, que duró muchos años, donde la Iglesia quedó remanente en muy poquitos, en muy poquitos. Estas cosas ya las he dicho en algunos otros cenáculos anteriores que hice en otro canal y bueno, pues ahí de nuevo tendríamos que acudir ahí, pero lo que es el misterio de la Iglesia, por ejemplo, como es maestra de la vida, la historia, ahí vimos como en tiempo de Arrio, en el siglo IV, pues el 99, por así decir, de los obispos de la Iglesia eran herejes. Eran herejes. No se podía obedecer a los herejes. Incluso en España tuvimos a Hermenegildo que murió por no recibir, murió mártir por no recibir la comunión de manos de un obispo hereje. Entonces, la cosa es severa. Entonces aquí cuando la Iglesia dice, cuando María nos dice obediente a la Iglesia, tenemos que tener presente todo lo que significa ese concepto. Seguimos. La virtud que amo más en mis hijos sacerdotes es la de la obediencia. Hoy debéis dar ejemplo a todos, obedeciendo con alegría a vuestros superiores, especialmente al Papa. ¿Cómo es posible que cuando él habla muchos hoy ya no le escuchan? ¿Que cuando él dicta disposiciones no se le obedece?
a veces comienzan a desobedecerle a algunos de mis hijos obispos y sacerdotes. De este modo, la Iglesia está verdaderamente amenazada en su interior. Completamente de acuerdo en todo lo que nos dice la Virgen en este sentido de la obediencia, pero tenemos que tener presente esto que nos dice también. El Evangelio lo tenemos que tener completamente unido. No podemos tomar una palabra y luego dejar otras, porque a veces hay como palabras contradictorias que tenemos que tenerlas presentes. Ya lo he dicho más de una vez. Pero ahora pues ocurre también que dice que obedecer al Papa. Y una cosa que creo que ya en el último cenáculo algo salió. El problema está si un papa o aparente papa pues dice lo contrario que otro papa. Entonces, ¿a quién obedecer? Porque la iglesia no es del papa, la iglesia es de Cristo. Y todos los papas tienen que confirmar en la fe. Y si alguno en cuestión de fe o en cuestión de moral nos dijera algo contrario de lo que han dicho todos los anteriores papas, entonces el primero en desobedecer sería ese papa o esos obispos. Y eso sí que no hay que obedecerlo. Entonces estamos ahora en un momento crucial, en un momento delicadísimo, donde la Virgen en otros momentos nos dice algo tremendo, nos lo dice ya en el libro, que el anticristo se sentará en el trono, el hombre inicuo. En 2 o 3 ocasiones nos dice que el hombre inicuo, el hombre de iniquidad, se sentará en el trono de Pedro. A ese no se le puede obedecer. La Virgen nos dice, estad atentos, porque en esta generación vuestra va a suceder esto, que la Iglesia va a ser tomada, por así decir, por el hombre de iniquidad. Nos dice también, y lo veremos si Dios quiere en algún otro momento, que la masonería domina la Iglesia y que tiene su centro donde vive el vicario de su hijo. Entonces tenemos que contrastar estas cosas a la hora de la obediencia, hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Cuándo se es papa o cuándo no se es papa. Y si yo quito la obediencia a toda la doctrina apostólica, porque la Iglesia viene desde ese momento y se asienta también en Pedro, tiene que haber y tienen la misma misión, confirmar en la fe. No puede haber contradicción, por tanto. No puede haber contradicción profunda entre un papa y otro. No lo puede haber. Ahí hay un fallo que entonces habría que decir, ahí no se puede obedecer. Un poco fue lo que le pasó a San Atanasio en tiempo de los arrianos, que todos los obispos iban contra él. Incluso hubo sínodos que le dijeron de todo, pues que era soberbio, que era desobediente, y el Papa Liberio en esos momentos estaba más a favor de la paz que de la verdad. Y pues estaba más a favor, sin caer él en la herejía, pero en la práctica más a favor de los herejes del verdadero San Atanasio, del que luego fue central para mantener la fe. Tenemos todavía el credo de San Atanasio. Entonces estamos en un momento parecidísimo, donde el discernimiento es fundamental. Y entonces para este discernimiento, pues nos viene fenomenal el Evangelio, el Catecismo de Juan Pablo II y luego este libro, que a mí, pues ciertamente es un libro que me ayuda, me ha ayudado y espero que también nos ayude. Por eso me atrevo a hablar de él, porque lo pongo como autoridad, porque está claro que esto es una palabra de la Virgen. Es un libro además aprobado por la Iglesia. Ya sabéis que el padre Gobi era amigo, lo llamaba todos los años Juan Pablo II, miles de sacerdotes, más de 100.000 sacerdotes le seguían, más de 400 obispos le seguían, etc. Y está traducido este libro a todos los idiomas. Por tanto, es un libro que nos podemos fiar. Y nos dice que ahora estamos en el final de los últimos tiempos, que esta generación va a conocer la venida de Jesús en gloria, su parosía, transformando esta tierra, haciendo que en la tierra sea como en el cielo, llevando a plenitud todas las promesas que hay en toda la Biblia para esta tierra y que por tanto la figura del anticristo que se sienta en el sitio de Pedro la vamos a tener. Y entonces cuando nos llega, estamos teniendo muchos indicios
de decir desde Francisco para acá que tenemos que andar con pies de plomo y que entonces hay que obedecer a la Iglesia y hay que obedecer siempre en este sentido del papado. Siempre que los papas estén unidos al resto de los anteriores papas y su doctrina sea apostólica, como nos dice el catecismo, la Iglesia es apostólica por esas tres cosas que os dije el otro día en el anterior cenáculo, y la segunda es fundamental, que la doctrina sea de los apóstoles. Por tanto, si alguien que está en el trono de Pedro no tiene la doctrina de los apóstoles, no hay que obedecerle. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como decía San Pedro al sumo sacerdote. Y hay que obedecer a la Iglesia, que es una Iglesia que arranca desde Jesús en la cruz y que luego tiene como a Pedro como roca sobre la que se asienta, y a todos los que están sentados en el trono de Pedro. Si uno dice doctrina distinta, ya no está en el trono de Pedro, se hace él su propio trono. Se convierte él en algo que no puede ser, es confirmar en la fe de Jesús. Eso le encargó Jesús a Pedro. En confirma a tus hermanos en la fe, no tienes otra misión. No se puede inventar una nueva moral ni una nueva doctrina. Es confirmar en la fe. Jesús no le dijo a San Pedro, ve y dialoga con el mundo, ve y convierte a la gente, no, confirma a tus hermanos en la fe. En la fe de Jesús, en la fe que trajo Jesús, no hay otra. Y esa fe la tenemos a través de la Iglesia, a través de los concilios, y no puede haber contradicción. Entonces este es un momento muy duro en este sentido y que tenemos que pedir muchísima luz más que nunca para esto. Obedientes sí, pero a la Iglesia y al magisterio de los 2000 años, sin contradicción. Si no, ya no es auténtico. Sería un magisterio falso o sería un papa falso, aunque tenga todas las prerrogativas aparentes de que lo son. Os quiero puros en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Por la pureza de la mente veréis con más claridad la verdad y le seréis siempre fieles. El Evangelio de Jesús se os mostrará con todo su divino esplendor. Creo que esto de la pureza de la mente insistimos poco. Cuando oímos la palabra pureza pensamos siempre en la pureza del cuerpo, en la sexualidad, en el sentido positivo que dice el Evangelio, pero no caer en pecados de lujuria. Pero la pureza de la mente, porque es necesaria para ver con más claridad la verdad, y le seréis siempre fieles. El Evangelio de Jesús se os mostrará con todo su divino esplendor. Veis que la primera condición para entender el Evangelio de Jesús no es saber hebreo o saber griego o saber latín, no, o haber leído 20 veces la Biblia. Si yo leo la Biblia con una mente obcecada, voy a sacar poco. Con una mente no purificada, no pura, voy a mirar siempre, todo se ve con el color de las gafas con que miramos. Si miro con un cristal verde, voy a ver verde. Si miro rojo, voy a ver rojo. Entonces, para poder ver bien, con claridad, el cristal tiene que ser transparente. Entonces, así, para poder leer la Biblia, para poder comprenderla, lo primero que necesitamos, pureza de mente. Pureza de mente. Y eso yo creo que pocas veces se nos pide o para como condición. Pocas veces oiréis estas cosas en la predicación. Y sin embargo es fundamental pureza de mente. La pureza de los niños, en este sentido que decíamos antes, si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es una mente pura, que tenemos que tener una mente pura para que la Virgen, para que el Señor vaya escribiendo sobre esa mente todo lo que Él quiera y abriéndonos los ojos del Espíritu podamos entender la Escritura. Y esto lo necesitamos más que nunca. Si no lo tenemos hay que pedirlo todos los días. Señor, dame la gracia de la pureza de la mente. Sigue. Por la pureza del corazón llegaréis a la perfecta comunión de amor con Jesús, y Él os hará comprender el misterio de su ardiente caridad.
os haréis verdaderamente capaces de amar a todos y la llama de su fuego os abrazará y os transformará. En este sentido, yo creo que somos un poco soberbios. Cuando nos dicen amar al prójimo como a ti mismo, no nos extrañamos. Nos parece que es lo más normal del mundo. Pero os digo una cosa, ¿vosotros amáis al prójimo como a vosotros mismos? Yo no. Yo estoy lejos de amar al prójimo como Jesús lo ama. Amaos como yo os he amado, nos dijo Jesús. Un mandato. Y yo desde luego estoy muy lejos de amar como Jesús. Un amor que todo lo soporta, que todo lo lleva, que todo lo perdona, que ofrece la vida por el otro, que considera al otro más que uno a sí mismo. Son cosas que están escritas en el Evangelio, en la Biblia. Todo lo que significa el amor, todo lo que nos dice San Pablo de lo que significa la verdadera caridad, ese himno a la caridad y que todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Pues tenemos que reconocer lo primero que estamos muy lejos de esto, que estamos muy lejos de vivir y de amarnos entre nosotros los cristianos como Jesús nos ama. Y oímos eso y no vamos al confesor a pedir perdón. Y sin embargo estamos lejísimos de eso. Lo primero que tenemos, si yo creo que ya amo, no voy a pedir ese don. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos muy lejos de esto. Y nos dice aquí, cuando llegaréis a la perfecta comunión por la pureza del corazón, de amor con Jesús, perfecta. Quiera más Jesús como Él se merece. Y Él os hará comprender el misterio de su ardiente caridad. Os haréis verdaderamente capaces, porque no lo somos. Con nuestra propia y pequeña voluntad no somos capaces de amar a todos. Y la llama de su fuego os abrazará y os transformará. Yo me siento que no estoy transformado. Y entonces tenemos que acercarnos más al confesor, acercarnos más al altar y decirle que lejos estoy de esto, Señor. Cuánta conversión necesito, cuánta pureza de corazón. Creí que como no mato y no robo, ya me siento a gusto, o porque voy a misa todos los domingos. Pues hay mucho más. El ideal que ha puesto Jesús y el mandato que ha puesto Jesús, porque Jesús no nos puso como ideal, amaos como yo os he amado, lo dijo como mandato imperativo, amaos como yo os he amado, hasta dar la vida, hasta perdonar 70 veces 7 y 70.000 veces 7. Entonces, seamos conscientes de que somos menos cristianos de lo que creemos. Que ser cristiano es que Jesús lo sea todo en cada uno de nosotros. Y yo por lo menos no me atrevo a decir que eso sea así. Entonces, hoy, escuchando esto, lo primero que tengo que hacer es, Jesús, dame tu corazón, para que te ame como tú te mereces, y ame a los demás como tú quieres que los ame, porque yo soy incapaz. Sigue, porque no podemos, seguimos, por la pureza del cuerpo, probaréis la alegría de encontraros conmigo y de comunicaros cada vez más con los espíritus celestes y con las almas de vuestros hermanos difuntos. La fuerza del espíritu os transformará, liberándoos de las muchas limitaciones de la carne. Así difundiréis en vuestro derredor la luz de la gracia divina y de la santidad. Uno dice, madre mía, lo que nos perdemos en esta cultura de hoy. En esta cultura, ¿creéis que lo que se aplaude la pureza del cuerpo? Estamos en la anticultura de la pureza corporal. Hemos convertido el cuerpo o en un ídolo o en una para tirar la basura, en un pequeño basurero. Nos permitimos todo y nos parece que el ideal es la impureza. Nos parece que lo ideal es la impureza. Y nos enorgullecemos de ser impuros, de cuerpo. Nos enorgullecemos
de acostarnos con la primera o el primero que pueda. Y cuanto más mejor. Nos enorgullecemos de eso, de la impureza. Y tú dices, pero esta cultura de hoy se ha vuelto loca, ha olvidado el Evangelio. Y es que eso no es cualquier cosa. El cuerpo tiene una dignidad extraordinaria, es templo del Espíritu Santo, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Se ha convertido nuestro cuerpo, en cierto modo, en Eucaristía viva. Y además ese cuerpo está destinado a la eternidad, a vivir santamente y con plenitud de alegría en el cielo o en plenitud de dolor en el infierno. Pero es una cosa grandiosa. Y hoy estamos en la anticultura total de esto que nos ha dicho la Virgen. Aquí la Virgen va absolutamente contracorriente. Y todo, desde los anuncios, a lo que se programa, a lo que se ensalza, a lo que se lleva a muchos jóvenes, es a la impureza. Somos culpables todos, porque muchos jóvenes han caído en la impureza porque los hemos alentado y les hemos propuesto eso como un ideal. Y luego, ¿cuál es el resultado de todo eso? La insatisfacción. La insatisfacción y muchas veces incluso, cosa que no se habla hoy, enfermedades venéreas, enfermedades que vienen precisamente por un mal uso de la sexualidad, por la impureza del cuerpo. Y de esto no se habla hoy, no se quiere hablar de hoy. Pero muchas enfermedades que existen hoy y de las que no se hablan vienen de la impureza con que tratamos nuestro cuerpo. El otro día pues, me dijeron también de una persona que pues, había engañado a su pareja y ha cogido el SIDA. Y ahora ya roto todo. Todo por tener relaciones con quien no debía. Y que en esto podemos analizar un sinfín. Cuando la Iglesia, cuando Jesús, cuando la Virgen nos habla de la pureza del cuerpo, no es porque sí, es por nuestro bien, es por nuestra felicidad, no es para imponernos ningún castigo, ni que nos aguantemos, es verlo todo, todo lo que nos manda el Señor, aunque sea exigente porque tenemos la debilidad dentro y llevamos la fuerza del pecado en nosotros, y como San Pablo podemos decir más de una vez, hago incluso lo que no quiero, pero tenemos que luchar absolutamente porque el Señor todo lo que nos manda es por nuestro bien. Y incluso dentro del mismo matrimonio hay que tener la castidad conyugal. No vale todo ni cualquier forma. Y todo acto, como nos decía Lumanevite, que matrimonial de unión del hombre y la mujer tiene que estar abierto a la vida. Entonces, la pureza del cuerpo hay que predicarla hoy más que nunca, porque lo que está de moda es todo lo contrario. Y nosotros por amor, y esto no es fobia, ni es, no, esto es amor que el Señor tiene. Y la Virgen nos dice esto por amor. Y nos lo pone como, no como un ideal, sino como una condición para ser feliz. No es un ideal simplemente, sino una condición para ser feliz. Y creo que hoy, después de que llevamos muchos años con esta revolución sexual de los años 60, acordaos de toda la revolución sexual que vino en esa época, y dónde ha llevado a la humanidad, pues al desencanto en el fondo, a muchas enfermedades que han venido precisamente por ese disloque, por esa locura, por ese alejarse del Señor y de su ley. En fin, tendríamos aquí tanto que hablar. Así difundiréis en vuestro derredor la luz de la gracia divina y de la santidad. El celibato querido por Jesús y ardientemente pedido por la Iglesia debe ser amado, estimado y vivido por vosotros. Os convertiréis en engendradores de vida para un número inmenso de almas, incluso de vuestros hermanos sacerdotes. Imaginaos ahora que hay incluso muchos sacerdotes y obispos que piden que se quite el celibato. Se ha llevado muchas veces esto como propuesta. Entonces, ¿hasta qué punto incluso esa mentalidad diríamos, del sexo y de todas estas cosas se ha infiltrado dentro de la Iglesia? Y el celibato se ve mucho más como un peso que como
un quedar más libre para el Señor y para los demás. ¿Que es duro? Sí, como tantas cosas que son duras. Pero cuando uno se ofrece al Señor, pues hasta eso se puede llevar con alegría. Y entonces nos dice aquí, cuidado con eso. Pero esto ya lo dejamos porque va más para los sacerdotes. Ánimo, hijos míos amadísimos, seguidme en la vía de la vida oculta y de la humildad. Si queremos la vida oculta y la humildad, estamos libres de caer en muchos pecados. Lo que no vale es cuando queremos la publicidad, el aplauso, madre mía, ser líderes, pues eso no vale. La Virgen nunca quiso ser líder. Yo recuerdo cuando era seminarista que nos dieron una charla de lo que debía ser el sacerdote y una de las cosas principales es que fuéramos líderes, como si fuéramos políticos o agentes sociales. No, la Virgen va por otro camino, nada de líderes, camino de seguirme en la vía de la vida oculta y de la humildad, todo lo contrario. Sigue, os quiero pobres de bienes y de espíritu. Solo así podréis comprender las ansias y los dolores de muchas personas y participar en las preocupaciones y en los sufrimientos de vuestros hermanos más pobres, de los que no tienen trabajo ni medios para vivir, de los marginados y perseguidos, de los que no cuentan para nada, mientras para mí son los tesoros más preciosos. Quien os encuentre deberá sentir la presencia de la Madre Celeste, que por vuestro medio nuevamente acaricia y consuela, nuevamente ayuda aún materialmente, alienta y salva, y a todos abraza y defiende. Esto no hace falta decirlo. Esto al menos como sensibilidad, sí que creo que en general está hoy como sensibilidad. Otra cosa es luego como acción. De que tengamos, sobre todo entre los sacerdotes. Yo creo que esta sensibilidad de más, diríamos, de lo económico, de participar con todos, en este sentido, creo que ahí no está mal, aunque siempre podemos y debemos mejorar, sin duda ninguna, en todos los órdenes. No hay derecho a que el mundo esté como está, con tantas desigualdades, con todas estas cosas, y nosotros tenemos que ir creando un ambiente y una mentalidad de que el Señor nos ha dado generosamente tantos bienes, incluso de todo orden material, etcétera, y que tenemos que compartir más, cuanto más mejor, sin duda ninguna. Pero bien, pues le damos gracias a la Virgen, le pedimos que nos dé también esta gracia, como nos ha dicho ella, que nos ha pedido, pobres de bienes y de espíritu, puros en la mente y en el corazón y en el cuerpo, y dóciles y obedientes. Pues si seguimos por este camino, seguro que tendremos la alegría y la paz en esta tierra y después la felicidad del cielo. Pues que la Virgen nos acompañe. Rezamos, terminamos con la oración a San Miguel y con la bendición del Niño Jesús de Praga. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malditos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Toma al niño Jesús de Praga para bendeciros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, unidos en los corazones unidos de Jesús y María, hasta otro momento que el Señor nos conceda. Gracias.